Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Bueno, ya siendo las 4 de la tarde hora Colombia, vamos a iniciar con esta sesión especial que tiene como nombre Convirtiendo negocios, educación y vida en juego. Entonces, para mí es un gusto, es un honor presentarles al docente Magister que nos va a acompañar en esta sesión. Entonces, es muy importante que todos estemos atentos a la sesión, al espacio. Les voy a compartir pantalla para que también podamos verlo en este momento. Listo. Entonces, como les comentaba, para mí es un gusto presentarles al Magister y docente David Alexander Osorio. Les cuento, nuestro docente y magíster es publicista de profesión con una especialización en informática, multimedia en educación y por supuesto con esta maestría en tecnología educativa y competencias digitales en UNIR. Entonces, aquí nuestro docente es diseñador de experiencias de aprendizaje, de gamificación, por lo cual es la persona idónea e indicada para que nos pueda acompañar en esta sesión. Tiene más de 15 años de experiencia docente tanto en colegios como universidades, así como en roles como Coach TIC y coordinador de áreas de tecnología educativa y capacitación docente. Entonces, como podemos evidenciar, tiene una amplia experiencia en el enfoque educativo STEAM. Entonces, como les comento, para nosotros es un honor que nos pueda acompañar impartiendo esta sesión. Entonces, pues no siendo más, quiero dejarlos ya con nuestro docente para que pueda deleitarnos de toda la información que tenemos para esta sesión especial. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer poderlos acompañar hoy en esta sesión especial, también en honor al Día del Videojuego, en la cual vamos a estar hablando sobre gamificación. Espero que sea algo muy llamativo para ustedes, algo que sea enriquecedor. Y como el mismo título lo dice, la idea es que vamos a estar hablando sobre cómo se gamifica o cómo podemos gamificar algunas áreas de nuestra vida. En este caso vamos a estar hablando acerca de cómo podemos gamificar nuestra propia vida, la parte de los negocios. Cuando hablamos de negocios estamos hablando de aquellos que, por ejemplo, se encuentren trabajando en diferentes tipos de, digamos, de mercados, de negocios, de áreas, pero también aquellos que se encuentren estudiando y que en su futuro se ven en determinada industria, a ver cómo la gamificación puede ayudarles también dentro de las mismas. Y por último, vamos a hablar con respecto a la educación, cómo podemos aprovechar precisamente estas virtudes que nos dan los juegos, llamarlas así, para poder hacer más enriquecedoras nuestras clases. Entonces, vamos a hacer algo y es voy a compartir mi pantalla, vamos a comenzar con una pequeña presentación, vamos a ir avanzando a medida que vayamos viendo el tema y tengo unas recomendaciones para mostrarles sobre esto. Entonces, permítame, voy a compartir mi pantalla para que demos inicio. Listo, perfecto. Creo que ya estamos, listo, ya estamos
viendo aquí la pantalla. Entonces, como les decía, vamos a hablar de gamificación y vamos a ver cómo la gamificación nos puede ayudar para transformar nuestra vida, los negocios y la educación y cómo la podemos volver precisamente un juego, porque la gamificación es precisamente eso, aprovechar lo que tienen los juegos para nosotros y poder ofrecerlo o ponerlo en función de aquello que necesitemos. Entonces vamos a empezar con unas indicaciones sobre cómo lo vamos a trabajar. Entonces lo primero que les sugiero es, por favor, mantengan su atención en las 3 áreas que trabajaremos. ¿Por qué? Porque puede ser que de pronto ustedes digan, me interesa más la parte de educación, o que ustedes digan, estoy más en la parte de cómo se gamifican los negocios. Pero todas las áreas tienen componentes que se van hilando. Y aunque vamos a dar ejemplos y vamos a explicar un poquito cómo funciona en cada una de estas, la idea es que todas nos van a mostrar elementos y características de la gamificación que van a ser útiles. Entonces, en este recorrido, la idea es que ustedes puedan poner mucha atención a todas y también que participamos activamente en precisamente las actividades que vamos a realizar. Entonces, para estas actividades, la idea es que podamos utilizar las herramientas que tenemos acá, que podamos utilizar nuestro chat. Vamos a trabajar mucho en el chat, la idea es que ustedes me puedan comentar, responder preguntas por el chat. Yo aquí estoy supremamente pendiente del mismo y vamos a dar inicio entonces. Para empezar, vamos a comenzar con un momento aquí. Ya les voy a contar. Bueno, vamos a empezar entonces comentando y hablando sobre qué es la gamificación. Vamos a mirar de qué se trata. Entonces, cuéntenme por el chat si ya habían escuchado acerca de la gamificación, si es algo conocido para ustedes, si es algo nuevo. Entonces, comencemos también un diálogo. Como les digo, estoy súper pendiente del chat. No quiero quedarme hablando solo, entonces ideal que podamos entre todos alimentar esta conversación. ¿Ya han escuchado de la gamificación? ¿No han escuchado de esta? ¿Han tenido la oportunidad de utilizarla? Bueno, mientras llegan los mensajes, vamos a empezar hablando sobre qué es precisamente la gamificación. Ah, bueno, aquí ya me están respondiendo algunos, la han escuchado, la han leído, pero no la han utilizado. Entonces, la idea es que esto sea práctico. Mi objetivo es que ustedes puedan salir de esta sesión con herramientas que les sirvan para aplicar la gamificación, por lo menos en su propia vida. Entonces, vamos a comenzar con qué es la gamificación. Entonces, consiste en incorporar elementos de los juegos, y ojo porque a veces podemos pensar solamente en los videojuegos, pero estamos hablando de cualquier tipo de juego. Podemos estar hablando de juegos de mesa, de juegos tradicionales, porque todos tienen elementos que nos sirven a nosotros para poderlos involucrar en cualquier otra área de nuestra vida. Estos se van a utilizar precisamente en contextos que no son de juego. Entonces, ¿qué contextos lúdicos existen? Nuestra propia vida, nuestro trabajo, la forma en la que nos relacionamos con los demás. Podemos estar hablando también de la forma en la que nos educamos o educamos también, en el caso de los profesores. Y esto nos va a servir para aumentar principalmente 3 cosas. La primera es la motivación. ¿Por qué? Porque jugar nos motiva, jugar nos gusta, es algo inherente al ser humano. Aún permítame un momento porque aquí me están preguntando, estoy precisamente compartiendo un slide, yo lo estoy viendo en pantalla. Shirley nos escribe que no se ve la presentación. Por favor, me confirman si alguien más. Steven nos confirma que sí se ve. Entonces, listo. Moisés también, muchísimas gracias Shirley. No sé qué está pasando, que no logras ver la presentación, pero me están confirmando los demás que sí se está viendo. Gracias también aquí Juliet. Por favor. Ah, listo. Perfecto. Aquí Daniela nos da una sugerencia y es que puedes salir, Shirley, y volver a ingresar. Aquí estaremos
pendientes de ti. Bueno, continúo. Entonces, la motivación principalmente viene de nuestra propia naturaleza, de hacer lo que nos gusta. Y como jugar nos gusta, como ganar nos gusta, como participar en algo, sentirnos parte de nos gusta, pues la motivación que brinda precisamente las herramientas que nos dan los juegos nos va a ayudar a mantenernos precisamente enganchados. Ese es el objetivo, poder enganchar, poder mantener motivado a nuestro usuario, a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes, a nuestros empleados, a nuestros clientes. Y hay formas de hacerlo. Entonces, aquí mencionamos algunas. Objetivos claros, tener recompensas, tener un sentido de progreso, o sea, sentir que voy avanzando, va creciendo precisamente la forma en la que yo estoy participando, me estoy sintiendo mejor. Y creo que es algo que todos hemos experimentado en los juegos. Cuando empezamos con un juego por primera vez, sentimos que puede ser difícil, que los demás nos pueden ganar, que nos puede costar un poco de trabajo la mecánica que tenga el juego, pero a medida que vamos entendiendo el juego y nos vamos haciendo mejores, sentimos que vamos progresando. Y si hablamos de los videojuegos, la progresión es supremamente clara porque están diseñados para que exista un progreso. Ahorita vamos a hablar de ello. La participación. ¿Por qué? Porque hacemos experiencias interactivas, atractivas, llamativas y que hacen que la gente quiera participar. Y también los compromisos que podemos hacer para que las personas se comprometan en la entrega de sus tareas, se comprometan en realizar sus actividades, en mantener una comunidad activa, todo este tipo de cosas las puedo lograr si sé aplicar muy bien ciertos principios de la gamificación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy a mostrarles una pantalla de un videojuego. Esta es una versión antigua, hay muchísimas versiones que existen de estos juegos ya mucho más renovadas, pero con esta fue que yo me crié, le tengo cariño, entonces se las voy a mostrar y quiero que me ayuden a identificar algunos elementos que pueden estar ahí. Recuerden que estoy súper pendiente del chat para que me ayuden. Entonces, vamos a ver esta pantalla. ¿La identifican? ¿La reconocen? ¿Alguien de mi época que también lo haya jugado? Muy bien, gracias Edna, Moisés. Steven dice que sí. Listo, supremamente familiar. Entonces, este es Mario Bros. O Super Mario Bros. La primera versión del Nintendo básico. Y tiene una serie de elementos que nos pueden ayudar precisamente a entender que podemos aprender de acá para gamificar. Listo, entonces quiero que pensemos en este videojuego y en cómo estos pequeños, aparte pues de la dinámica que teníamos de mover a Mario, de saltar, de eliminar enemigos, tiene una serie de elementos que nos hacen mantenernos enganchados. Entonces voy a mostrarles algunos. El primero de ellos, quiero que vayamos a la parte de arriba de nuestra imagen, es que tenemos una puntuación. La puntuación es algo que en los videojuegos nos ayuda a saber cómo vamos, pero también tiene algo y es que nos da un sentido de crecimiento. Si yo empiezo a jugar Mario Bros, comienzo a correr y lo primero que ocurre es que muero por culpa de alguno de esos hongos, de los Goombas, que son los enemigos que aparecen ahí en pantalla, igual gané puntos. Si me quedé a la mitad del juego, igual al regresar tengo puntos. Los puntos siempre nos dan una progresión y nos hacen sentir que a pesar de que hayamos perdido, de que no hayamos terminado el nivel, de que algo haya pasado, estoy progresando. Hay otro elemento que son las monedas que aparecen ahí en los números. Ahí aparece por 22, usaban 22 monedas. Y no sé si alguien recuerde para qué sirven las monedas en Mario Bros. A diferencia de los puntos que van aumentando y van aumentando y van aumentando, las monedas tienen un límite. Gracias, Edna. Exactamente. Y Steven, para ganar vidas, cada 100 monedas tengo una vida. Entonces, tengo un elemento que me da progresión, pero que también es útil en el juego. Si yo solamente aumentara puntos, tal vez el perder las monedas no sería tan atractivo, pero yo sé que es una manera en la que puedo estar ganando vidas si me preocupo en estar atrapando las monedas. Aparece aquí que estamos en el mundo 1-1, que quiere decir hay un sentido de progresión, voy avanzando de mundo en mundo.
Más adelante esa parte del tablero desaparece, porque en los siguientes juegos de Mario ya aparecen unos mapas donde me voy moviendo y me voy dando cuenta de dónde voy avanzando, qué mundos he vencido, y aquí aparece solamente de esa forma, pero nos da el sentido de progresión. Yo sé en qué mundo voy y esos números me permiten saber voy en el 2, voy en el 3, voy en el 4. Y tengo otra cosa que es el tiempo. El tiempo sí va hacia atrás y me da a mí una necesidad de premura, de terminar rápidamente, de hacerlo mejor, pero manejando el tiempo que tengo. Entonces, estos son algunos de los elementos que podemos rescatar de aquí y que tal vez podamos pensarlos y decir, bueno, y eso lo puedo aplicar de alguna forma en mi vida diaria, en mis actividades, en mis labores. Y para eso les voy a hablar de los elementos del juego. Vamos a conocer algunos de ellos. Estos son elementos que tienen los juegos, algunos más, otros menos, pero me permiten a mí poder ver de qué manera los quiero aplicar en aquello que yo quiera gamificar. Como les digo, puedo gamificar casi cualquier cosa. Entonces, lo primero es claro cuáles son las metas y los objetivos. Si me voy a Mario Bros, mi meta y mi objetivo es rescatar a la princesa. Y si me voy en unas metas y unos objetivos más pequeñitos, pues tengo algunos básicos que es no dejarme tocar por los enemigos, tengo que llegar al castillo final de cada mundo, tengo que al final tratar de tocar la bandera lo más alto posible para ganar la mayor cantidad de puntos. Tengo una serie de metas y objetivos, pero mi objetivo más grande es finalmente rescatar a la princesa. Hay una serie de reglas también que tenemos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Mario Bros, mis reglas son que Mario no se puede caer por los abismos porque muere, no se puede dejar tocar de los enemigos. Si no estoy en el tamaño grande, sino estoy en el tamaño pequeñito que es con el que empieza Mario, pues muero apenas me toquen. Conozco las reglas de las monedas, tengo que terminar antes de que se acabe el tiempo. Hay una serie de reglas que son claras. Hay una narrativa. La narrativa es, hay que rescatar a la princesa y para eso tengo que ir castillo por castillo y voy a poder, al final, pues no solamente rescatarla, sino vencer al enemigo final, al Koopa que aparece como el enemigo final de cada mundo. Tengo recompensas, que son precisamente las monedas, las vidas, todo lo que yo voy logrando a medida que voy caminando. Tengo libertad de elección. Yo puedo escoger qué tomo, qué no tomo en el, digamos que Mario es un poco más limitado en estas versiones iniciales, pero yo puedo incluso escoger a veces caminos. Hay rutas donde puedo tomar unos caminos para coger más monedas, otros con menos. Tengo libertad de escoger ciertas cosas. También tengo libertad de equivocarme. Yo sé que si pierdo igual, las vías me permiten volver a empezar, retomar desde donde me quedé. Entonces, sé que eso lo puedo hacer y tengo un campo para poder equivocarme. Tengo una serie de parámetros que me permiten a ver, ¿puedo o no puedo? Hay veces, y me acuerdo cuando yo jugaba Mario, que uno llegaba al castillo final y estaba a punto de enfrentarse con el Koopa que aparecía al final del castillo, que era un dragón bastante grande, la tortuga gigante. Y el ideal era llegar con algún poder, con el poder de lanzar el fuego, o por lo menos en tamaño grande. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me daba cuenta que perdía ese poder por el camino antes de llegar, tenía la opción de intentarlo como llegara, o incluso podía decir, tengo suficientes vidas, simplemente muero acá y voy, tomo un ítem y vuelvo a empezar. Son cosas que puedo hacer. Tengo la libertad de equivocarme y sobre eso decidir. Hay otras cosas que nos ofrecen los juegos. Darnos un estatus de quién es bueno, quién no. Si estoy hablando, por ejemplo, de los juegos en línea, pues hay un estatus que se da por los rankings de participantes, por los puntos que he logrado. Está la sensación de progreso. Está la forma en la que puedo cooperar o puedo competir. Yo puedo cooperar, por ejemplo, en los juegos de Mario más avanzados. Si uno vencía un mundo, ese mundo ya quedaba superado. Y si estoy jugando con otra persona, no hay ningún problema. Lo que el otro superara lo estamos superando entre los dos. Hay otros que son de competencia, donde yo estoy jugando contra el otro o donde estoy compitiendo a ver quién llega más lejos y lo que haga el uno no repercute en que estén trabajando pues juntos, no es que esté ayudando al otro.
Otros elementos son las sorpresas, la forma en la que yo puedo decir, wow, esto está súper interesante, súper chévere porque pasó tal cosa. Yo presioné acá y no me esperaba que ocurriera tal cosa. Uno estaba pendiente muchas veces cuando rompía algún ladrillito en Mario Bros. Que saliera el, una P que uno pisaba y se volvían los ladrillos monedas, porque eso nos permitió obtener monedas rápidamente y por lo tanto nos permite también obtener vidas. Y está la parte estética porque todo también entra por los ojos. Entonces, puedo tener una gamificación que también me permita enganchar a la gente por la parte visual. Bueno, esos son algunos de los elementos que podemos integrar y vamos a ver un poquito cómo se integran. Entonces, vamos a comenzar y como les digo, vamos a ir avanzando por varias áreas para ir conociendo cómo podemos integrar la gamificación en nuestras actividades. Entonces, en la primera sección o nuestra primera área donde vamos a estar trabajando es cómo gamifico mi propia vida. La gamificación me sirve para mí también directamente. Yo puedo gamificar mi propia vida. Y para hacer esto, les voy a poner una pregunta que quiero que me ayuden en el chat. ¿Qué meta personal te gustaría lograr y te ha sido difícil? Cuéntenme, ¿qué ha sido difícil? Por ejemplo, aquí Jennifer, Diana nos comparte aprender un idioma. Eso puede ser algo que yo quiero lograr y que encuentro difícil, no he encontrado el tiempo, no he encontrado la forma, tal vez leer un libro, tal vez hacer ejercicio. ¿Cuáles pueden ser esas manejo del tiempo? Hay diferentes cosas que pueden ser complejas para nosotros y que de pronto hoy digamos, vamos a probar qué pasa si gamifico eso y me ayudo a lograrlo. Miren, por ejemplo, comer saludable, nos comenta Steven, bajar de 38 minutos en 10 kilómetros, wow, eso por ejemplo es un reto ya físico fuerte, aprender francés. Entonces, ahí ustedes tienen una meta y quiero que la tengamos en cuenta para la siguiente parte. Vamos a hablar de algo que va supremamente enlazado con la motivación y por lo tanto con la gamificación y es los tipos de motivación. Hay dos tipos de motivación que podemos tener nosotros. Y aquí en esta figura se los trato de ilustrar. La primera motivación es la extrínseca, que es la motivación externa. ¿Sí? La motivación externa es, por ejemplo, yo quiero comer saludable porque es que mis demás amigos comen saludable. Entonces me siento mal cuando como frente a ellos. Es una motivación externa. El decir, por ejemplo, estoy participando porque quiero ganarme un premio. O me encuentro aquí en esta sesión porque es que quiero que mi jefe me vea participando, mi profesor me vea participando. Esas son motivaciones extrínsecas, parten de lo que ocurre por fuera, pero no son internas, no son una motivación que yo diga es algo que yo quiero hacer por mi propia cuenta. Y lo que más nos mueve a nosotros es la motivación intrínseca. ¿Qué es lo que a mí me motiva para hacer determinada cosa? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comer saludable, mi motivación intrínseca puede ser es que quiero sentirme mucho mejor físicamente. Quiero dejar de sentir pesadez estomacal. Quiero sentirme mucho más hidratado y mejor alimentado. Quiero dejar de comer comida grasa porque me está sentando mal, no sé. Quiero bajar de peso. Esas son motivaciones intrínsecas que parten de nosotros mismos, son lo que nosotros queremos lograr. Entonces es importante que yo comience a identificar cuál es esa motivación intrínseca y tratar de reemplazar la extrínseca. La extrínseca puede funcionar bien en la gamificación hasta cierto punto, pero no me sirve para lograr mantener una motivación permanente, porque lo que más me mueve a mí es la parte intrínseca. Entonces yo quiero que ustedes lo piensen, porque cuando yo estoy hablando de motivarme o de motivar a otros, los premios, las recompensas, puede llegar un momento en el cual ya se vuelvan indispensables para mantener el comportamiento.
Y eso lo vamos a hablar también ahorita, me adelanto un poco, lo vamos a hablar cuando hablemos de los negocios y demás. Si yo, por ejemplo, acostumbro a un cliente a que mi producto siempre tiene que tener oferta para que lo compre, cuando mi producto no la tenga y está el precio normal, muy probablemente no lo va a comprar. O va a decir, ay, voy a esperar porque en cualquier momento vuelven a poner la oferta. Y me doy cuenta que los picos de ventas de mi producto se dan solamente cuando tengo la oferta. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo acostumbro a una motivación extrínseca y no hay una motivación intrínseca para comprar mi producto. Eso hace que haya que manejar con mucho cuidado este tipo de motivaciones porque son peligrosas si no las sé manejar. Está bien manejarlas un poquito, pero siempre tengo que llegar a esa motivación intrínseca y profunda. Volvamos a nuestros elementos de juego y pensemos en cómo estos elementos tienen que anclarse a mi motivación intrínseca para lograr las cosas y cuáles puedo comenzar a utilizar. Entonces, por ejemplo, el estatus es una motivación muy buena en ciertos juegos, pero cuando yo hablo de algo que quiero que produzca un cambio en mí, me mantenga motivado, tal vez el estatus no sea algo muy bueno. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ser que lo pierda o se genere una competencia o de pronto pasó de moda y al perder ese estatus perdí parte de la motivación. Tengo que pensar cómo puedo generar tal vez una sensación de progreso y eso me ayuda. O sea, cuando uno siente que algo está pasando en su cuerpo cuando hago ejercicio, cuando uno siente, wow, ya estoy comenzando a entender ciertas palabras en determinado idioma, me siento bien, porque siento que hay un progreso. ¿Cómo puedo ayudarme en ese progreso? ¿Cómo puedo recompensarme? ¿Cómo puedo buscar esa competencia o esa cooperación para animarme? Pero teniendo cuidado de cómo lo voy a manejar para que me ayude a mantener la motivación. Voy a darles un ejemplo de esto que hablábamos con la parte del estatus. Cuando yo utilizo, y aquí me adelanto a cosas que vamos a ir hablando, cuando yo utilizo una, un ranking, por ejemplo, una tabla de posiciones para gamificar cualquier cosa, tengo un riesgo y es que los que se queden en los últimos lugares digan, ya para qué continúo, no vale la pena, nunca voy a lograr llegar a los primeros lugares. Entonces es por eso que generalmente uno ve que ciertas aplicaciones de juegos o ciertas cosas tienen un ranking solamente con los primeros y no me permiten, si yo estoy más abajo, por ejemplo, de un quinto o de un décimo lugar, no me permiten a mí consultar en qué posición estoy, porque puedo desanimarme y no querer continuar porque digo, ya para qué, porque estoy bajo una motivación extrínseca que es el estatus que me da ese ranking de posiciones. Voy con otra cosa que nos puede ayudar para lo que quiero que trabajemos y es cuáles son mis métricas personales. Y muestro esto porque ahora tenemos muchas formas de obtener métricas. Entonces, si yo tengo un reloj inteligente o una pulsera que me permita medir mis pasos y mi ejercicio, voy a tener una serie de métricas, incluso con el solo teléfono. Si yo activo la aplicación, que prácticamente todos los teléfonos lo tienen, o se puede descargar, yo voy a poder utilizar mi teléfono para medir mi cantidad de pasos, los kilómetros recorridos y demás, y me va a dar unas métricas sobre eso. Tengo métricas de mi trabajo, ya las plataformas me muestran cómo trabajo, cuánto tiempo he estado dentro de la tarea, puedo tener métricas si estoy estudiando, entonces la plataforma me muestra cada cuánto estoy ingresando, cuánto estoy dedicándome a leer determinado material. Hay métricas hasta del sueño. Esto, por ejemplo, los relojes inteligentes o las pulseras cuantificadoras permiten que yo tenga un control de mi sueño. Entonces tengo un montón de métricas que me permiten saber qué está pasando. Entonces yo les pregunto a aquellos que me participaron y también a los que no, en esa meta que ustedes tienen, ¿cuáles son sus métricas? Lo que yo digo, si estoy manejando, por ejemplo, eh, quiero hacer más ejercicio y tengo un reloj de este tipo, pues voy a tener unas métricas que me ayudan a saber qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Pero, ¿cómo mido si estoy comiendo saludablemente? ¿Cómo mido si estoy aprendiendo un idioma? ¿Cómo mido la forma en la que yo manejo mis tiempos?
Entonces la idea es que yo comience a pensar, bueno, si yo quiero gamificar algo, si yo quiero ayudarme en esa motivación, ¿de dónde voy a sacar mis métricas? ¿Cómo voy a saber cómo lo estoy haciendo? Es supremamente importante que yo lo sepa para poder entenderlo, para poder saber si estoy teniendo un progreso, para poder medir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué debo cambiar, si lo estoy logrando. Es importante saber, ¿tengo alguna métrica personal, hay alguna forma en la que yo puedo evaluar o medir lo que quiero lograr? Pero hay algo más con respecto a las métricas. Y les dejo esta frase, una métrica es solo una métrica hasta que la convierto en un reto. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo. Yo tengo en mi teléfono activada una función que se llama tiempo en pantalla y semanalmente me dice cómo han sido mi promedio de tiempo en pantalla durante la semana. Entonces, a veces me dice, a veces es muy neutro, si los tiempos están muy parejos, entonces me dice, mira, has estado en pantalla de tu teléfono tantas horas. Listo, perfecto. Hay momentos donde me dice, esta semana tuviste más tiempo, tanto tiempo adicional en lugar de la semana pasada. En otros momentos me va a decir, tuviste menos tiempo. Entonces me da unos parámetros para verlos, pero depende de si esos parámetros los voy a seguir y voy a ponerlos como un reto. Si yo simplemente tengo métricas y estoy feliz con que me dé las métricas, pues no voy a lograr mayor cosa. Si me explico, simplemente voy a tener datos, voy a tener información, pero no estoy haciendo nada con ellas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volverlas un reto. ¿Qué hago con mi métrica? Voy a tomar, por ejemplo, lo que nos comenta Moisés. Su métrica es 38 minutos de 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo hago para mejorar mi métrica? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a disminuir? Y comienzo a tomar decisiones para que en la siguiente medición vea si puedo lograr bajar de esos 38 minutos. ¿Sí? La métrica, cuando yo la vuelvo un reto, ahí puedo lograr cambiarla, para tener un cambio en mi vida. ¿Qué pasa si además le agrego reglas y le arreglo refuerzos? Esos refuerzos pueden ser un premio o algo así. Ahí he creado un juego. Entonces, cuando yo le arreglo le hago ciertos arreglos, ciertos ajustes, aquí es lo importante de la narrativa. La narrativa no necesariamente tiene que ver con inventarme un juego. Hay reglas que me generan narrativa. La narrativa es cuál es ese entorno del cual me muevo, cuál es el contexto, cuáles son las reglas de juego y sobre esas participo. Entonces, aquí el reto es, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis métricas? ¿Cuál es el reto que me voy a poner? ¿Y cuáles van a ser esas reglas o refuerzos que voy a tener? Y así creo un juego. Entonces, esta es una fórmula de un sistema gamificado simple. Todo lo que yo arme de juego es un sistema. Si voy a jugar escondidas, las escondidas les pongo unas reglas. Hay unas reglas determinadas de cuánto tiempo tengo que estar parado en el lugar donde vienen a hacer el stop, donde, como lo llamamos acá, se cunclilla la gente. O tengo la regla de, bueno, cuánto tiempo me puedo quedar en un mismo lugar. Todo ese tipo de cosas son la forma en la que yo le doy ese contexto. Entonces, eso me arma un sistema. Y aquí mi sistema es, pienso en mi meta, cuál es mi métrica que me ayuda a medir mi meta, cuál es mi reto y cuál va a ser mi refuerzo o mis reglas, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a animar, a premiar, qué voy a obtener al final de. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, sugerencia? He visto por ahí como unas manitas que se han estado activando, no sé. Bueno, entonces creo que vamos bien. Gracias, Diana. Entonces, este es el primer sistema con el que vamos a trabajar. Le podemos agregar más cosas, pero quiero que lo tengan en cuenta, porque ahorita vamos a hablar sobre esto. Y quiero poner para todo este tipo de cosas que nosotros hacemos por iniciativa propia de nuestra propia vida, voy a mostrarles un ejemplo de una aplicación que existe ya, que muy probablemente ustedes la conozcan o incluso la usen, que funciona con este tipo de cosas. Le agrega muchos más elementos.
Esta es una básica con la que vamos a trabajar, pero quiero tomar este ejemplo porque es algo de iniciativa propia y es Duolingo. ¿Alguno de ustedes utiliza Duolingo? Tranquilo, Moisés. Vamos a hablar ahorita del refuerzo y lo voy a hacer, por ejemplo, con Duolingo. Entonces, ¿qué tiene Duolingo? Duolingo es una aplicación para aprender idiomas. Yo escojo mi idioma y me da una serie de ejercicios que, bueno, Laura también lo ha usado. Miren, cuando estoy utilizando Duolingo pasa algo muy interesante y es que Duolingo tiene una forma de hablar que busca enganchar a las personas, es parte de su narrativa. Cuando yo estoy utilizando Duolingo tengo una serie de ejercicios, tengo unos mapas donde voy avanzando poco a poquito en cada una de mis lecciones. Cuando entro a una lección tengo vidas para poder pues cometer los errores de una manera más libre y me dan una serie de parámetros que me permiten a mí ver cómo voy. Entonces, dentro de cada lección, si ustedes ven en la parte de arriba y en la pantallita, nos muestran una barrita verde. Esa barrita nos muestra la progresión. Entonces, uy, ya casi voy a terminar mi lección. Cuando termino mi lección, me dan parámetros de cómo me fue. Incluso nos agregan a ciertos rankings que nos permiten ver, no, estás en la liga diamante, un momento a otro aparecimos en la liga diamante, en la liga rubí, en la liga tal, y comenzamos a competir con gente que no conocemos, pero que nos da una sensación de puedo lograrlo y puedo ir avanzando. Hay algo que también tiene y que precisamente leía esta semana un artículo sobre la forma en la que Duolingo busca enganchar a la gente. Y es, no sé si alguno o alguna de los que utilizan Duolingo se ha quedado colgado en su estudio diario. ¿Lo han hecho? ¿Alguna vez han dicho, uy, rompí mi racha? ¿No seguí participando? Listo. Ingrid nos cuenta que sí, a ella le ha pasado, Laura también, y llegan, Diana nos comenta, llegan recordatorios, y llegan unos recordatorios bastante curiosos, porque los recordatorios son como si Duolingo, como si la aplicación fuera una persona, donde nos dice, me da igual si no lo haces, pero deberías estudiar hoy. ¿Qué ha pasado que no lo lograste? Llegan como, mira, Duolingo te salvó la racha, tan, y comienza ese tipo de lo que llaman chantaje emocional de parte de Duolingo, y los estudios que habían hecho sobre el mercado de esta aplicación, que precisamente los leía esta semana, hablaban de cómo para las generaciones jóvenes este tipo de chantaje emocional de la aplicación los ha enganchado y han hecho que la aplicación sea un éxito, precisamente porque sienten que la aplicación les habla directamente. Incluso hay una forma en su narrativa que el icono de la aplicación comienza a cambiar a medida que dejo de practicar. O sea, ya no veo a Dúo, que es la mascota, no la veo sonriente y feliz, sino comienza a ponerse cada vez más triste, cada vez más, mm, por decirlo, va perdiendo su semblante. Entonces es parte de la forma en la que ellos buscan engancharlo. Entonces quiero que pensemos en ese tipo de cosas y en cómo podemos animarnos y cómo podemos hackear nuestra vida de alguna manera utilizando la gamificación. Y para eso vamos a realizar un reto. Este es el reto. Quiero que identifiquen su meta, su métrica, cuál es el reto y el refuerzo que van a utilizar. Y aquí vamos a hablar precisamente del refuerzo que de pronto no está muy claro. Esto que estamos haciendo es un minijuego. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comer saludable, entonces voy a ponerme determinada meta. Entonces mi meta va a ser que, por ejemplo, no voy a comer harinas durante el día. Entonces esa es mi meta. ¿Cuál es mi métrica? La cantidad de harinas que voy a consumir y mi reto es eliminarlas por completo. Eso quiere decir que el reto va a ser, por ejemplo, cuando yo vaya a comer algo en determinado lugar, ¿por qué voy a cambiar esa harina? Y voy a tener ese reto. El reto, si me ofrece una harina, voy a decir que no y voy a consumir otra cosa. Voy a ponerme ese reto y mi refuerzo es una especie de premio en este caso. Entonces, aquí espero aclarar un poquito, el refuerzo es aquello que me anima a continuar con determinado comportamiento. Entonces yo puedo decir,
Mi refuerzo va a ser que si durante la semana no comí harinas, mmm, voy a poder el fin de semana, no sé, voy a comer maíz pira viendo una película, por poner un ejemplo, maíz pira o palomitas. Voy a poner ese ejemplo. Y genero ese tipo de juego. Hay algo que también va en los refuerzos y es que el refuerzo tiene que tener reglas. ¿Qué pasa si la rompo? ¿Qué pasa si estoy que me desmayo durante el día y lo único que hubo en la oficina fueron galletas? Y dije, o me como las galletas o no hago nada. ¿Qué consecuencia va a haber? ¿Cómo lo voy a reponer? ¿Empiezo la cuenta de los días otra vez de nuevo? ¿O la regla va a ser que al otro día tengo que desayunar más tarde? No sé. Si me explico, es parte de la forma en la que yo genero ese juego y me animo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí me estaban preguntando por el manejo de los tiempos. Entonces, si mi meta es manejar mejor mi tiempo al trabajar, mi métrica va a ser labores realizadas en determinado tiempo. Entonces tengo mi lista de tareas diarias y las quiero realizar en determinado tiempo. Y mi reto, por ejemplo, puede ser utilizar la técnica del pomodoro. La técnica del pomodoro me dice a mí que utilice 25 minutos de concentración en una sola tarea sin dejarme distraer absolutamente nada. Cuando se vencen esos 25 minutos, me tomo un break de 5 minutos, despejo mi mente, me levanto, hago una pausa activa y retomo otro ciclo de 25 minutos. Eso me puede ayudar. ¿Qué más puedo hacer para gamificar? Y les cuento, esto es experiencia mía. Algo que a mí me anima o me ayuda a trabajar y agilizar mis procesos es la música. Y creo que es algo que ustedes se van a dar cuenta si juegan videojuegos. Los videojuegos tienen una música acorde a lo que yo estoy realizando. Y por ejemplo, algo que yo pongo para cuando quiero realizar las tareas a una muy buena velocidad y un muy buen ritmo es utilizar o música electrónica o incluso música de videojuegos de carreras, que son netamente instrumentales. Hay algunos que son netamente instrumentales y las pongo de música de fondo mientras voy trabajando porque me ayudan a mis procesos que son mecánicos y que necesito hacer ágilmente. Eso que hace que mi pomodoro de 25 minutos sea mucho más rápido y mucho más ágil porque también me estoy animando jugando con mis sentidos. Estoy generando mi minijuego para poder trabajar. Y ahí pienso también, bueno, ¿y cuál va a ser mi refuerzo? ¿Cómo me voy a premiar? Tal vez yo diga, wow, si desocupo mi tiempo durante el día porque hice mejor mis tareas, puedo liberar tiempo para ver una serie en la noche, no sé, por ponerme un ejemplo. O el fin de semana voy a tener tiempo libre para hacer tal actividad. Entonces, ese es mi refuerzo. ¿Cuál es el premio por el cual estoy compitiendo? ¿Ya lo pensaron? Comiencen a pensar y me cuentan por el chat cómo crearon su minijuego. Tips para esto. Entonces, lo primero es que mi meta tiene que tener una motivación intrínseca, o sea, tengo que tener en el radar que esto me va a beneficiar en algo. Si no lo tengo en el radar, estoy grave. O sea, tiene que haber una motivación intrínseca. Mi motivación es uh, ver mi agenda más libre, sentirme mejor físicamente, es sentir que logré superar mi marca, es sentir que puedo comenzar a tener conversaciones en otro idioma. O sea, tengo que tener una motivación que venga de mí más allá de lo que está a mi alrededor. ¿Cuáles son mis métricas? Tengo que saber cómo lo voy a medir y cómo lo voy a evaluar. Lo voy a medir por el tiempo dedicado lo voy a medir por mis cifras de velocidad, lo voy a medir por mi peso, lo voy a medir cuál va a ser mi métrica. Y ojo con esto, el refuerzo debe fortalecer tu motivación intrínseca. Les doy un ejemplo. Voy a ponerme el reto de no voy a beber bebidas azucaradas y demás cosas que me hagan daño durante el día. Y voy a ponerme el reto de voy a cumplir durante toda la semana. No voy a tomar ni, o sea, lo que llamamos acá gaseosas o refrescos de azúcar, no me los voy a tomar durante el día. Y me voy a buscar un refuerzo para premiarme el fin de semana. No tiene sentido que mi premio sea tomarme una botella de refresco el fin de semana porque lo hice bien durante la semana. ¿Por qué? Porque voy en contra de mi motivación intrínseca. Mi motivación intrínseca es, quiero sentirme mejor, quiero tener
unos mejores hábitos y por eso quiero eliminar estas bebidas de mi dieta. Entonces, si mi motivación intrínseca es, me voy a premiar con eso, lo voy a ver como un premio y voy a decir, uy, qué rico, por fin llegué y va a perder valor lo que estoy haciendo. No sé si me estoy explicando. Estoy matando mi motivación intrínseca porque es que es más rica, más rico el refresco, más rica la gaseosa. Entonces, la idea es que debe fortalecer, debe ser consecuente con mi motivación intrínseca. Por poner un ejemplo, estoy tomando agua diario y quiero tomar agua diario y qué chévere que tenga mi motivación y demás, pero mi premio ¿cuál va a ser? No es que quiero al finalizar la semana voy a cambiarme, si lo logré, voy a cambiar mi botella de agua por una con tales características, quiero mi termo Stanley, quiero un termo que me dé las medidas y me lo voy a comprar de premio si lo logro durante la semana. Es algo que me refuerza mi buen hábito, que me ayuda a mantenerlo, pero que también lo veo como un premio. O sea, si yo comienzo a mirar aquello que estoy tratando de dejar o aquel hábito que estoy tratando de mejorar y lo glorifico al final de la semana como un premio, pues no voy a estar logrando mucho porque siempre me va a costar mantener esa motivación intrínseca. Tener reglas claras, no estar cambiando como, uy, es que la regla va a ser que, y entonces me di cuenta que no lo logré y comencé a cambiar y comencé a cambiar. Que pueda tener reglas claras, pero también pensar que sean alcanzables, o si no, ahí sí las voy a terminar modificando y no me lo voy a tomar en serio. Y lo voy a hacer cooperativo, competitivo, espectacular si logro unirme con alguien y comenzar a rendirnos cuentas y a participar dentro de la misma actividad. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Se les ocurrió algo? Me regreso acá. ¿Pensaron en su meta, su métrica, su reto y su refuerzo? ¿Quién me cuenta? No sé si podamos hacerlo audiblemente, si alguien quiere participar o lo quieren hacer por medio del chat, pero quiero que me cuenten así rápidamente. ¿Qué se les ocurrió al respecto? ¿Nada? Meta, métrica, reto y refuerzo. Aquí tenemos, por ejemplo, Diana nos cuenta que su meta es aprender francés, su métrica va a ser aprender 5 palabras al día en francés y el premio va a ser un postre francés espectacular. Ahí está precisamente un minijuego que hay que hacer. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener unas reglas claras y tienes que pensar, por ejemplo, bueno, ¿cada cuánto me voy a dar ese postre? Si me las aprendo durante la semana, perfecto, tengo mi motivación, no puedo dejar que el día se acabe y antes de dormirme tengo que aprenderme por lo menos las 5 palabras. ¿Cuál va a ser la forma en que te vas a dar el premio? Probablemente sea, bueno, si estoy aprendiendo 5 palabras al día, por lo menos tengo que saber las 25 antes del fin de semana. Entonces tengo que tener claras las 25 para el premio. O si no, no hay premio. Camilo nos cuenta aprender a conducir y la métrica es manejar 1 hora en Bogotá y el premio es un viaje en carro fuera de la ciudad. Por ejemplo, funciona muy bien y es animarnos a hacer eso, a cómo lo voy a hacer, cuál va a ser mi métrica, pude cumplir mi métrica, no la pude cumplir, qué voy a hacer si no la puedo cumplir. Por ejemplo, puedo pensar en máximo puedo fallar un día a la semana y ponerlo entre mis reglas. O en el caso, por ejemplo, de Camilo, voy a manejar 1 hora diaria en Bogotá. Hoy no pude manejar, hoy me dio pereza, hoy preferí coger taxi, no sé. Entonces, al siguiente día tengo que saber, bueno, entonces por lo menos al siguiente día tengo que compensar esa hora manejando 2 o manejando hora y media. O sea, me pongo una serie de reglas con las cuales comienzo a jugar para mantener mi motivación. Listo, gracias a Diana y a Camilo que participaron por el chat y nos contaron cómo pueden ahí comenzar a gamificar y comiencen también a mirar de qué manera pueden ustedes enriquecer su juego. Parte del enriquecimiento del juego es pensar, por ejemplo, en cosas como la estética, pensar en si lo voy a hacer cooperativo, como les digo, también la ambientación. A mí me encanta en este tipo de cosas poner mis actividades que tengo que hacer con una música que me motive a hacerlo. Es parte de mi ritual de juego. Entonces, pensar cómo puedo aprovechar este tipo de elementos para enriquecer la experiencia y hacerla cada vez más parecida a un juego y más grata para mí. Entonces, para Diana y para Camilo,
que participaron acá muy juiciosos, obviamente también para los demás, pero resalto a ellos dos que compartieron su minijuego, su estrategia gamificada por el chat. Les otorgo su primera medalla. Han despertado su gamificador interior. Aquí también a Steven, muy bien Steven, hacer ejercicio 4 veces por semana, medir el índice de masa en un mes, levantar 60 minutos antes de lo habitual para hacerlo y comer por fuera de la casa el fin de semana. Perfecto. Funciona muy bien ese tipo de cosas. Aquí han despertado ese gamificador interior. Se pueden dar cuenta que este tipo de cosas nos ayudan a las metas, pero tengo que tener claro cómo lo hago. Y también es importante si involucro a alguien más para poder rendir cuentas. Entonces, aquí hemos visto muchos elementos que nos van a ayudar a poder gamificar, pero vamos a ver unos cuantos más cambiando de área. Entonces vamos a hablar de cómo se gamifican, por ejemplo, los negocios. Aquí no pensemos solamente en negocios como tal, sino en mi trabajo, en un emprendimiento, en mi empresa donde estoy, no solamente para gamificar las actividades que yo puedo hacer, sino qué de mi sistema puede ser gamificado para mantener esa motivación, esa participación y ese compromiso de aquellos a quienes me dirijo. Entonces, tengo que mirar a quién me voy a dirigir cuando hablo de la parte de industria, de negocios y demás. Puedo gamificar externamente, es la forma en la que gamifico para mis clientes, y ustedes ven muchos sistemas gamificados de ese tipo que existen, unos mejores que otros, porque no toda idea de gamificación se ve como algo entretenido, no toda me engancha a participar. Y también pues existen unas que son internas para mi propio equipo, para mis colaboradores, para mis compañeros de trabajo, para una capacitación interna, todo eso lo puedo trabajar acá. Entonces, ¿qué me sirve gamificar si estoy hablando de clientes, por ejemplo? Entonces, lo primero es que me puede ayudar a fidelizarlos. Y eso es algo que hemos visto dentro de muchas campañas que existen que meten este tipo de elementos. Entonces, los puntos es algo supremamente conocido. Me imagino que ustedes incluso son beneficiarios, usuarios de algún tipo de empresa que les da puntos, ya sea por hacer compras, por participar, por responder preguntas, por X o Y. Hay diferentes programas de fidelización. Por ejemplo, los bancos son muy dados a ofrecer programas de fidelización por puntos. Todos los supermercados, las cadenas de ventas al detal también generan esos programas de fidelización por medio de los puntos. Y hay gente que se los toma muy en serio y aprovechan esos puntos y están pendientes de ver cuántos puntos hay y cómo los puedo utilizar. Y muchas veces vemos que salen promociones donde yo puedo comenzar a canjear estos puntos para aprovechar lo que ya he logrado y de alguna manera tener descuentos con cosas, aprovecharlos con ciertos regalos, a veces son excelentes, otras veces simplemente los paso desapercibidos, pero me hace tomar una decisión, gracias a Edna, que dice yo presente, sí, eso nos pasa y nos damos cuenta de, uy, esto, esta compra que voy a hacer la puedo hacer en determinado lugar porque ahí me dan puntos y en el otro lado no. Ahora hay hasta bombas de gasolina con estaciones de tanqueo donde yo puedo, por tanquear mi vehículo, ganar puntos. Y todo esto me ayuda. Las millas, por ejemplo, el utilizar las millas de determinada tarjeta de crédito porque sé que las voy a poder canjear en viajes, todos esos son programas de fidelización. Hay otra forma que son los juegos y los desafíos, concursos que realizo, formas en las cuales yo engancho a mi público. Generalmente los juegos y los desafíos son temporales, pero me permiten recordar a la persona que mi producto, mi servicio existe, me permite engancharlo con nuevas cosas que le voy a ofrecer, me permite involucrarlo en las actividades que estoy realizando como empresa y es supremamente necesario que comencemos a mirar, ¿vale la pena esta gamificación o no vale la pena? Hay veces que funciona de maravilla y otras veces que simplemente pasa desapercibido y puede ser un desgaste para pues la empresa.
Es bueno mirarlo, pero son cosas que pueden enriquecer la experiencia del cliente. Muchas veces los juegos y desafíos se realizan para lanzamientos, para promocionar nuevas características, para algo que haga que la persona tome en cuenta el producto o el servicio y vuelva a mirarlo. Y por último, la personalización. También la gamificación me permite ofrecer experiencias personalizadas directas para las personas. Aquí Ingrid también nos comparte su, su sistema gamificado. Entonces, ahí ya puso 3 responsabilidades en diferentes lugares de trabajo, medir cumplimiento de actividades semanal, dividir y respetar la realización de las actividades de mi responsabilidad y colocar un horario para cada uno. Perfecto. Y su refuerzo espera que sea el descanso al terminar diariamente y los domingos libres de paseos. ¿Qué quiere decir? Miren que ahí no solamente es como, wow, qué chévere que voy a tener el domingo libre. Y uno puede pensarlo y decir, pues es como la consecuencia lógica de haber logrado las cosas en mi tiempo. Pero cuando yo digo de paseo, yo me estoy proponiendo y me estoy dando esa meta o ese premio de voy a irme de paseo si y solo si logro cumplir estas actividades semanales y me premio con determinada salida o determinado lugar. Muy bien, Ingrid, muchas gracias por compartirlo. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero gamificar internamente? ¿Cómo gestiono y entreno a mis equipos por medio de la gamificación? Entonces hay cositas que me van a ayudar a hacerlo. Entonces, me ayuda a crear un ambiente de aprendizaje mayor, me ayuda también a crear unas actividades enriquecidas, me ayuda a que los entrenamientos sean diferentes, porque muchas veces podemos tener también uh, espacios de aprendizaje que no son tan motivantes como se quisiera. Entonces, siempre tengo que buscar la manera que al gamificar, aunque tenga motivaciones extrínsecas, pueda alimentarlas con esas motivaciones intrínsecas que finalmente voy a reforzar gracias a estas. Entonces, puedo aumentar la productividad, puedo mejorar la comunicación de mi equipo gracias a la gamificación, puedo también desarrollar sus habilidades y hay muchos elementos que puedo utilizar para esto. Entonces, por ejemplo, puedo hacer concursos internos, puedo realizar diferentes actividades con métricas que ayudan a la persona a engancharse, pero tengo que ser muy sabio al saber utilizar esto en el sentido de un juego. ¿Por qué? Porque la idea de la gamificación, y aquí aparece en la parte de arriba mencionado, es que sea divertida. Si no es divertida, no es una gamificación que esté muy bien planteada. Yo puedo utilizar métricas, hacer rankings, yo puedo otorgar puntos, pero no necesariamente son divertidos, no necesariamente me motivan. Entonces, ahí es donde tengo que saber aplicar una muy buena narrativa y buscar la manera en la que funcione para mi equipo y según los objetivos que yo tenga. Les voy a mostrar un ejemplo de una empresa que ha gamificado un producto. Microsoft tiene un navegador que se llama Edge. Edge es un navegador que, si tenemos un computador Windows, se encuentra ahí puestico desde el principio, es el navegador predeterminado, es el reemplazo del Internet Explorer y mucha gente, incluso Microsoft, se dieron cuenta que ese navegador tiene un propósito inicial para todas las personas y es abrirlo para descargar Google Chrome, que es el navegador que más se usa actualmente. Entonces, ¿qué hizo Edge? Edge trata de motivar a las personas a que usen su navegador, pero no solamente su navegador, sino tras del hecho que utilicen su buscador, porque cuando yo utilizo Google Chrome, estoy utilizando el buscador de Google. Y yo puedo utilizar Edge, pero estar utilizándolo buscando en Google. Entonces, no solamente quieren que utilice el navegador, sino que también utilice el mismo buscador y está puesto por defecto. Entonces, tienen un programa llamado Rewards, que son pues prácticamente como las recompensas. Entonces, esta es una muestra de la plataforma de recompensas que tiene. Cuando nosotros entramos al navegador, vamos a encontrar en la parte de arriba, en la ventana, cuando la abrimos, nos da como una ventana de inicio y aparece arriba una medallita.
Si yo comienzo, me autentico con una cuenta de Microsoft y comienzo a utilizarlo, por el solo hecho de utilizarlos voy acumulando puntos. Y me ha parecido interesante, tiene por ejemplo una serie de actividades, ahí ven en la parte de abajo que aparece un +10, entonces por ejemplo a veces le dice, responde esta trivia, realiza tal búsqueda, revisa una receta, completa tal crucigrama. Y si lo hago, voy ganando más puntos, pero también por el solo hecho de estar buscando, de utilizarlo como buscador, voy ganando puntos. Y puedo canjearlos. Por ejemplo, tienen premios de, de pases o digamos como bonos prepago de videojuegos de la misma Microsoft, pero también en los países en los que se encuentra Falabella se pueden canjear, por ejemplo, los puntos por bonos de Falabella. Imagínense eso. Yo puedo canjearlos por tarjetas prepago o por bono prepago de Spotify para música. O puedo incluso donarlos, o sea, donar esos puntos en valor monetario a diferentes organizaciones de caridad o fundaciones que aparecen listadas ahí también cuando voy a hacer el canje. Entonces tienen ese tipo de motivación y hay gente que precisamente lo usa porque les es indiferente el tipo de búsqueda. Yo les confieso, yo utilizo, a mí me parece Edge un navegador espectacular, consume para mí menos recursos que Google Chrome y comencé a utilizarlo precisamente por eso. Pero mmm, para las búsquedas simplemente escribo las cosas en la barra y ha sido indiferente en muchos casos que busque en Google o que busque en Bing, que es el buscador de Microsoft, pero me ha permitido ir acumulando puntos. No he hecho todavía mi primer canje porque estoy esperando a tener una buena cantidad de puntos para que valga la pena, pero es una forma en la que Microsoft gamificó el uso de sus herramientas y motiva a las personas a continuar. Hay gente que lo hace porque le gusta, pues precisamente, poder canjear de vez en cuando sus puntos por algo que les sea de utilidad. Bueno, siguiente reto. ¿Cómo gamificarías tu negocio? Y piensa en su negocio, su trabajo, su empresa o si son estudiantes, su futuro sector empresarial donde se van a desempeñar. Entonces, pensar en qué aspecto del negocio o sector podemos beneficiarlo gracias a la gamificación. ¿Qué puedo hacer para que esos clientes que voy a traer, esos proveedores o para capacitar a mi equipo, cómo puedo utilizar aspectos de la gamificación para engancharlos y hacer su experiencia mucho más agradable, gratificante, para que se mantengan con mi producto, se mantengan con mi servicio, para que se motiven a prepararse y a crecer, porque todo eso forma parte de esas actividades corporativas. ¿Qué actividad gamificada se me ocurre al respecto? ¿Qué puedo llegar a hacer en ese caso? Y para esto les dejo otros tips. Entonces, lo primero es clientes o equipo. En mi sector en donde me encuentro, ¿qué gamificaría? ¿Gamificaría la experiencia de mis clientes o gamificaría a mi equipo? ¿Gamificaría la forma en que los capacito, la forma en la que hacemos tareas? ¿Qué haría yo? Lo siguiente es tengo que identificar las motivaciones intrínsecas, porque no todo pueden ser premios, porque o si no, mis empleados, mis compañeros, mis clientes solamente se van a quedar cuando hay o van a participar cuando hay un premio, cuando hay una recompensa, cuando hay solamente motivaciones extrínsecas. Entonces tengo que identificar esas intrínsecas y tienen que llevarme precisamente a que lo que yo les ofrezca refuerce lo bueno que están obteniendo sin necesidad de las recompensas, ya sea en crecimiento profesional, ya sea en la calidad de mi producto. La idea es que podamos precisamente verlo. Y si es algo temporal o permanente, si es algo que va a durar o no va a durar. ¿Sí? Puedo tener ya una plataforma, por ejemplo, educativa completamente gamificada y fue permanente o simplemente se va. Se los dejo de tarea para que ustedes lo piensen, para que podamos seguir avanzando y para aquellos que ya lo tengan en mente, lo pueden compartir por el chat y aquellos que lo están pensando, vamos a ver también más herramientas que nos pueden servir. Ya estamos terminando, pero para todos ustedes
les dejo una nueva medalla por acompañarme hasta acá, porque ahora tienen el poder de gamificar su negocio. El trabajo puede ser un juego y podemos hacerlo tan serio como lo necesitamos, pero también podemos enriquecerlo y hacerlo entretenido. Y vamos con la última área, que es gamificar la educación. Entonces, aquí ter tres diferencias. Ya vamos a hablar un poquito de plataformas aquí en este punto precisamente. Entonces, para esto es importante reconocer estos tres tipos de cosas de elementos que se confunden. La gamificación, los serious games o juegos serios y el aprendizaje basado en juegos. Entonces, el primero es del que estamos hablando, que es utilizar principios y elementos de juegos para motivar el aprendizaje, pero no necesariamente es un juego. Entonces, por ejemplo, utilizar medallas, aquí lo estamos haciendo de una manera informal, pero yo puedo, dentro de mi curso, dentro de mi plataforma, otorgar medallas a mis estudiantes por lograr determinados logros. Eso es utilizar elementos de la gamificación. No necesariamente estoy creando un juego, pero sí estoy motivándolos a que sientan que si siguen continuando y van logrando determinadas tareas o actividades o, o logros dentro de mi clase, van a ganar esa medalla que les va a dar un estatus o les va a garantizar lo que están logrando. Eso es gamificar. Otras son los juegos serios. Los juegos serios son juegos que pueden ser inmersivos, por ejemplo, los simuladores, hay muchos simuladores que son juegos serios y sus fines son educativos e informativos. No necesariamente van a ser divertidos. Yo puedo utilizar simuladores de cirugía para que mis estudiantes de medicina practiquen. Yo puedo utilizar mmm, juegos de banca para que los que estudian finanzas comiencen a hacer la prueba de cómo pueden ellos vender y comprar acciones, por poner un ejemplo. No tienen que ser divertidos, pero sí buscan simular la experiencia, buscan que sirvan para practicar, puede que sean divertidos en cierto modo, pero lo que buscan más que todo es educar e informar. Y por último está el aprendizaje basado en juegos, que es utilizar videojuegos. Aquí nos cuenta Shirley un ejemplo que en positivo utilizan eso para aprender a utilizar extintores o trabajo en alturas. Exactamente. Esos son algunos ejemplos muy útiles que, por ejemplo, me sirven para capacitar un gran número de personas con pocos utensilios, me sirven para dar una capacitación respecto a cosas que puede ser peligroso hacerlo en la vida real. Ahí se utilizan los juegos serios. Y el último es aprendizaje basado en juegos, que es utilizar juegos o videojuegos para enseñar algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar un juego como, no sé si alguien ha escuchado de SimCity. SimCity es un juego, o fue un juego, hace mucho no lo sacan, de simulación en el cual uno construía ciudades. Entonces uno ponía edificios, tenía que poner alcantarillado, servicios públicos, transporte y pasaban una serie de cosas. Habían incluso a veces desastres naturales y yo actuaba como en rol de alcalde, haciendo crecer mi ciudad, manejando los recursos, gestionándolos y haciendo que mi población estuviera contenta y que se sintiera satisfecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es un videojuego, pero me sirve, por ejemplo, para enseñar gestión de recursos. Yo puedo utilizar un videojuego como Angry Birds, no sé si lo han jugado, que es de unos pajaritos que se lanzan por una cauchera, una resortera, para romper unos bloques donde se encuentran unos cerditos que les robaron los huevos. Yo puedo utilizar eso para enseñar en matemáticas movimiento parabólico, por ejemplo. Ese tipo de cosas es aprendizaje basado en juegos. Algo que tengo que tener en cuenta es cuál es el camino de mi jugador. Entonces, cuando yo voy a gamificar en educación, yo tengo que mirar primero cómo le ayudo a mis estudiantes a entrar dentro de ese sistema gamificado. Hay gamificaciones pequeñas, que es, por ejemplo, utilizar un Kahoot. Esa es una gamificación corta, donde gamifico una sola actividad. Realizo una serie de juegos, tengo un ranking de competencia, tienen que responder en determinado momento, mido sus conocimientos, pero están compitiendo el uno con el otro. Eso es una actividad gamificada. Si yo ya quiero hacer una estructura cada vez más compleja, donde por ejemplo mido puntos de participación durante
todo el semestre o toda la materia, donde yo quiero darles una serie de premios útiles. Todo eso hace que el sistema sea cada vez más complejo y que requiera que el jugador pase por estas etapas. La primera es de descubrimiento, donde le cuento las reglas, le digo cómo va a participar, donde todo tiene que quedar claro. Si algún profesor ha hecho juegos en un salón de clase y se ha dado cuenta que no explicó bien las reglas, sabe lo caótico que puede ser, donde los estudiantes peleen porque algo ocurrió. ¿Listo? Tengo que entrenarlos, tener un andamiaje donde ya ellos comienzan precisamente a desenvolverse en el juego, donde comienzan a avanzar y finalmente un camino a la maestría. Ya conocen cómo funciona y lo que hacen es participar e ir jugando con la dinámica. Me preguntaban por plataformas de gamificar. Entonces aquí hay unos ejemplos. ClassDojo me gusta muchísimo. ClassDojo es una plataforma de puntos. Esta es para gamificaciones de largo aliento. Está muy ambientada para niños pequeños. Es muy utilizada en etapas escolares, pero incluso uno puede usarla con ciertos estudiantes de niveles más altos. Lo que permite es que esté listado a mis estudiantes y yo les dé puntos por cosas que hacen bien, les quite puntos por cosas en las que se equivocan, pero yo también puedo comenzar a jugar con esas dinámicas y darle valor a los puntos, como en Mario Bros. O sea, los puntos me pueden dar simplemente un ranking de te fue bien o te fue mal, pero si yo comienzo a canjear los puntos por algo, como uno hacía con las moneditas por vidas, ahí enriquezco el sistema de gamificación y puedo aprovechar este tipo de plataformas. Kahoot, que muchos lo conocen, que es para preguntas. Mentimeter permite hacer participaciones y colaboración diferente para encuestas, para elementos interactivos y demás. Es muy buena para poder crear gamificaciones más personalizadas. Quizzes es muy parecida a Kahoot, pero está hecha más para que yo lo haga en modo quiz. Voy viendo cómo van los estudiantes participando, pero cada uno lo hace a su ritmo. No está hecho para hacerlo en tiempo real, en competencia pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, sino van desenvolviéndose cada uno y puede ser que unos terminen antes y unos terminen después. EducaPlay es una plataforma que me permite crear juegos cortos educativos. Me permite a mí crear crucigramas, sopas de letras, mapas interactivos, me permite crear juegos de selección múltiple, muchos elementos de ese tipo que pueden ser también muy buenos para gamificar ciertas actividades. Socrative, que es para preguntas, Plickers es uno que me encanta para la presencialidad, en el cual puedo hacer encuestas con la cámara de mi teléfono celular y los participantes tienen un cartoncito con un código QR. Y yo le puedo hacer la pregunta de selección múltiple, escoge la 1, la 2, la 3 y la 4. Y según la posición en la que ubiquen el cartón, van a responder y lo leo en tiempo real. Son cosas que generan ese tipo de dinámicas y hacen que sea muy atractivo la enseñanza por estos medios. Para terminar, les dejo un reto. ¿Cómo gamificarían su clase? Escojan una materia, una temática y piensen en qué elementos de gamificación utilizarían para esta. ¿Qué es lo que les gustaría aplicar para gamificar sus clases de lo que hemos estado mencionando? Hemos mencionado muchísimos elementos, pero la esencia de la gamificación es cómo vuelvo cualquier tipo de actividad, incluso una clase, como juego. Ahí les comenté algunas plataformas, hay muchísimas más que podemos buscar, pero también nosotros mismos, si queremos, podemos generar nuestro propio sistema gamificado. Es pensar en cuál va a ser esas reglas de juego con las cuales voy a jugar, cuáles van a ser esos elementos y cómo puedo enriquecer precisamente las experiencias educativas que tenga con mi grupo. Tips. ¿Qué voy a gamificar? Voy a utilizar un sistema propio o una plataforma, o sea, yo mismo puedo hacer una tabla en Excel o voy a utilizar una plataforma para eso. Va a ser temporal o permanente. Ojo porque voy a también evitar cambiar las reglas de juego, como les decía, porque puede ser terrible sentir que el juego se está modificando a medida que yo voy avanzando. Y también brindar retroalimentación. Y les agradezco a todos por acompañarme hasta acá. Espero que haya sido muy útil lo que hayamos visto. Ya ustedes pueden considerarse unos maestros gamificadores. Esto es simplemente un abrebocas, pero ya quedó la inquietud y la idea es que ustedes puedan seguir profundizando. Hay mucho material sobre esto que podemos comenzar a repasar, podemos comenzar a mirar. Sí los invito a que tomen en cuenta este tipo de elementos y podamos construir cosas cada vez más enriquecidas.
y mucho más poderosas para enganchar a nuestro público, sea el que sea, o incluso para nosotros mismos. No sé si tengan alguna pregunta ya para terminar. Listo, Steven pregunta, por ejemplo, con Moodle. Moodle sí es cero gamificado, pero existen muchos plugins que permiten gamificarlo. ¿Qué habría que hacer? Ahí, por ejemplo, si tú eres el administrador de la plataforma, hay que revisar con los plugins que permiten, por ejemplo, utilizar ciertas métricas. Por ejemplo, hay plugins para hacer badges, para hacer medallas, insignias, que se pueden utilizar. Hay formas de hacer rankings, pero ahí hay que trabajar con el administrador de plataforma para incluir esos plugins y hacer pruebas. Moodle es muy potente, pero tiene ese tipo de problemas y es que toca todo por fuera y anclarlo. Gracias, Ángela, por tu comentario. Ingrid, claro que sí, creo que la grabación queda para que la podamos compartir con ustedes. Herramientas para mostrar cómo van los jugadores. ClassDojo la recomiendo. Lo que les digo es para niños pequeños, pero es muy útil para gamificaciones de largo aliento porque me sirve para darles puntos durante toda la clase. Me pregunta Diana, ¿cuánto tiempo requiere el proceso de gamificación? Es pensar en mi sistema, el tiempo que me tome montarlo, a menos de que sean solo actividades gamificadas, que generalmente es montarla en una plataforma. Pero tú puedes pensar también qué quieres gamificar. Yo puedo gamificar una actividad solamente como un Kahoot. Puedo gamificar un tema. Entonces, si mi tema me toma 2 clases, 3 clases, las puedo gamificar y se acabó el tema y se cerró ese juego. Que ahí la narrativa, por ejemplo, es muy poderosa porque va anclada al tema. Y finalmente puedo gamificar todo un semestre o incluso todo un año escolar con una buena plataforma y con un buen sistema. Aquí también nos pregunta Ingrid si se realizará otra capacitación para profundizar. Ya se me sale de las manos, pero estaré dispuesto si se brinda la oportunidad y se ofrece el espacio. Gracias, Jennifer, y gracias a todos por participar. Entonces, espero que hayamos podido por lo menos sembrar esa semillita de inquietud sobre la gamificación, que se animen a empezar gamificando ustedes mismos sus propias actividades, esas cositas que queremos lograr y ampliarlo a otros entornos en los cuales podamos extender esto. Gracias por su atención. Aquí para cualquier cosa se encuentra mi correo de unir y también estoy por redes como @davealos prácticamente en todas mis redes sociales por si quieren también que nos comuniquemos. Muchas gracias a todos, gracias por esta oportunidad. Espero que haya sido un espacio enriquecedor y que también se hayan entretenido un poquito. Muchas gracias a todos por acompañarme. Profe David, muchísimas gracias por esta sesión que fue muy importante, valiosa para el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a los que asistieron. Esto es un espacio por y para ustedes, entonces en este momento voy a dejar nuevamente por aquí el enlace de la sesión para que puedan valorarla. Ya en algunas oportunidades lo hemos dejado, pero es importante que para los que no han podido ver el link lo puedan revisar y nos puedan colaborar. Para nosotros es muy importante su opinión y próximamente dejaremos la grabación para los que no pudieron asistir a lo largo de toda la sesión, pudieron ingresar desde cierto momento y quieren revisarla nuevamente, entonces la estaremos compartiendo con ustedes. Nuevamente a todos y cada uno, muchísimas gracias por asistir.